Muy buenas noches a cada una de las personas que se han vinculado, agradecerles precisamente y de nueva forma por el interés brindado. Esperamos que a través de esta socialización podamos apoyarlos en las dudas y en los desafíos que ha generado esta reforma laboral, ya casi, pues hace más de un mes de su promulgación. Estamos en una fase donde todavía se tienen muchas dudas y muchas inquietudes, y precisamente nosotros como firma especialistas en derecho laboral y seguridad social aprovechamos y queremos generar estos espacios para apoyarlos a ustedes. El día de hoy pues nos está acompañando Adriana Flores, gerente de IAIA Consultores, empresaria desde hace ya 33 años en su rol de empresaria, y a través de su empresa pues ha logrado identificar todas las necesidades que puede tener una empresa desde el área de recursos humanos, todas las contingencias que se presentan y se derivan específicamente con el personal que se contrata, y pues está acompañándonos el día de hoy porque queremos que a través de su visión pues nos comparta cuáles son las inquietudes que ha logrado identificar en este último mes por parte pues de sus correspondientes clientes. Adriana, buenas noches. Muy amable. Buenas noches, Felipe. Y a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, Felipe. La idea es hacer este encuentro muy dinámico y muy cercano, de manera que Felipe, de su gran expertise y conocimiento técnico, y yo desde el trabajo de calle, como lo digo coloquialmente, podamos aclarar al máximo o hacer un abrebocas de todo lo que se nos avecina como empresarios, ¿cierto? Y de todo lo que debemos hacer de ahora en adelante. Entonces, Felipe, qué rico que estemos aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, arranquemos pues. Listo, Adriana. Bueno, para todos voy a hacer aquí una compartir pantalla. La idea es que a todas las personas que se vincularon al presente webinar les vamos a hacer una socialización pues de un ebook que hemos preparado. Este ebook pues va a estar siendo enviado y compartido a todas las personas que se inscribieron, así como las personas que están vinculadas a este webinar. Nuestra intención es hacer un barrido sobre unos puntos muy importantes, pero previamente ya con Adriana hemos coordinado e identificado unos 7 temas que están siendo los que más consulta el sector empresarial, los que más dudas generan también en el sector de las personas que están trabajando y apoyando en el crecimiento de las empresas. Entonces, este ebook, pues tranquilos que les va a llegar a su correo. Efectivamente aquí pues vamos a ir abordándolo. Y pues nada, Adriana, queremos entonces que nos vayas contando cuáles son las contingencias, las inquietudes que más has logrado evidenciar con todas las personas que contactas pues en el día a día de recursos humanos, y a su vez yo las voy a ir pues resolviendo, y vamos a ir socializando pues esas novedades que implementa la reforma laboral. Adelante. Claro, Felipe, muy bien, muchas gracias. Pues el tema de una reforma es un tema extenso, como todos lo sabemos, donde hay situaciones nuevas, hay situaciones que sencillamente, como su nombre lo indica, se reforman. Hemos resumido, digamos, en 7 importantes aspectos que quisiéramos tú nos hicieras el abrebocas o nos comentaras a grandes rasgos. El primero se trata de el contrato de trabajo a término indefinido y el contrato de trabajo a término fijo. Cuéntanos un poquito referente a esto. Estaba indicando que precisamente uno de los grandes cambios que estableció la reforma laboral fue la finalidad para la cual está instituido el contrato de trabajo a término indefinido. Con la promulgación de la Ley 2466 en su artículo 5, que modifica a su vez el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, identifica que hay una regla general en la que los trabajadores serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. ¿Esto qué significa? Que a partir del 25 de junio
y por los efectos inmediatos de la aplicación de la ley laboral en el tiempo, las empresas ya debieron comenzar con hacer el análisis respecto de sus modelos y esquemas de contratación. El término utilizado en el artículo serán vinculados, efectivamente tiene un propósito de que se vuelva la regla general, pero de ninguna manera podemos entender de que no se puede contratar a través del término fijo o mediante la otra modalidad permitida por la norma que es obra o labor. Sin embargo, sí es claro que esa finalidad está establecida en la norma y tiene el propósito de acabar con algo que se presentaba desde hace muchos años, y es que hemos llegado a empresas, y creo que a todos los abogados especialistas en derecho laboral y a todas las personas que se encaminan en esta linda labor, ven empresas en donde hay personas contratadas a término fijo durante los últimos 20 años y vienen de un año, en un año, en un año, en un año. El propósito de esta reforma es que esa posibilidad, porque era algo que estaba legalmente establecido, no es que era algo ilegal, se modifique y exista una mayor sensación de seguridad en el trabajo. Ese, digamos, que es el aspecto relacionado con el contrato a término indefinido. Indica la misma norma que sin perjuicio de eso, las empresas podrán celebrar contratos de trabajo, ya sea a término fijo, por obra o labor, o para desempeñar actividades ocasionales, accidentales o transitorias. De acuerdo con eso, entonces es claro que un contrato a término indefinido de ahora en adelante pues tendrá vigencia mientras la causa para la cual se contrató al empleado se mantenga. Y la otra novedad asociada con el contrato a término indefinido es que se revive una circunstancia que había sido eliminada ya desde hace un buen tiempo, y era el preaviso que tiene que dar un trabajador para terminar su contrato de trabajo. Esta figura estuvo hasta la promulgación de la Ley 789 de 2002. Se modificó porque efectivamente no había una consecuencia económica negativa para el trabajador que no cumpliera. Estuvo de alguna manera eliminada del marco normativo y esta reforma pues nuevamente la trae a colación. ¿Cuál es la novedad importante con esta circunstancia? Que si bien es cierto, la norma me dice que el trabajador está obligado a dar ese preaviso, la misma norma y de manera expresa establece que no se podrá imponer ninguna sanción, no se podrá hacer ningún descuento de la liquidación. Entonces habrá que determinar cómo las empresas, en un proceso de socialización, de concertación, sobre todo en los procesos de selección, pueden establecer un mecanismo para que los trabajadores también sean conscientes y entiendan que cuando deseen terminar el contrato de trabajo por la causa que ellos consideren, salvo que sean circunstancias imputables a la empresa, pues cumplan con este preaviso. ¿Y la finalidad cuál es? De la reforma laboral frente a esta novedad: permitirle a la empresa que pueda hacer el proceso de reemplazo de la vacante de la persona que efectivamente renuncia. Entonces digamos que hasta aquí en cuanto al contrato a término indefinido. Ya después el siguiente artículo nos habla del contrato a término fijo. También pues tiene una novedad muy importante en la medida en que limita el ejercicio del contrato a término fijo y materializa que efectivamente esta medida o esta modalidad de contratación pues no puede tener una duración mayor a 4 años. Efectivamente esto es un cambio significativo porque antes de la reforma laboral el contrato, como le indicaba, podía ser utilizado de manera sucesiva. No se volvía un contrato a término indefinido, sino que podía ser utilizado de manera sucesiva, lo que significaba que una persona era contratada por un término inicial. La norma me permitía prorrogarlo por 3 periodos iguales o inferiores, y después de ese tiempo el contrato, si se quería prorrogar, debía hacerlo a través de un contrato a término fijo de 1 año, y se podía prorrogar de 1 año en 1 año en 1 año sucesivamente. La reforma laboral, digamos, que limita esa posibilidad y establece entonces que el contrato de trabajo a término fijo solo podrá tener una duración máxima de 4 años. Ratifica la reforma que debe constar por escrito, es decir, este es un requisito esencial del contrato de trabajo a término fijo, por lo tanto no es posible tener contratos de trabajo a términos fijos verbales. Y manifiesta efectivamente el artículo que lo regula que en los casos en los que no conste por escrito
y se supere este término de 4 años, se entenderá entonces que el contrato de trabajo automáticamente pasa a ser un contrato indefinido. Es decir, hay una consecuencia ya establecida en la norma que, de no cumplirse con estos lineamientos, genera la consecuencia de que se entienda a término indefinido. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la relación laboral. No desde que supero el tiempo de los 4 años, sino desde el inicio de la relación laboral. Ese entonces es un aspecto supremamente importante. Otra circunstancia o novedad es que se establecen 2 tipos de prórrogas: la prórroga pactada y la prórroga automática. En la prórroga pactada hay una novedad también muy importante que está generando mucha sensación y mucho revuelo en el sector empresarial, y ya lo paso a explicarlo por qué. Antes de la reforma yo podía pactar un contrato inicial y la norma me indicaba que podía prorrogarlo por 3 veces por un término igual o inferior. A partir de la 4ª prórroga, el contrato, como lo menciono, se volvía a término fijo 1 año si tenía la intención de prorrogar. Ya aquí esta prórroga pactada establece una modificación y me permite a mí establecer 4 prórrogas. Es decir, yo puedo tener un contrato de trabajo inicial y puedo prorrogarlo 4 veces. Indica la norma que después de la 4ª prórroga, ahí es donde, si tengo la necesidad o la intención de prorrogar el contrato a término fijo, debe ser a 1 año. Pero debo tener en cuenta que esas prórrogas siguientes tiene que en algún momento llegar al límite de los 4 años, y si el trabajador sigue prestando servicios, automáticamente entonces pasa a ser se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, Adriana, y para todos los que están presentes, esto es un cambio muy importante. Creemos que hay una flexibilidad tanto para el sector empresarial como para los trabajadores. ¿Por qué para el sector empresarial? Porque tiene una prórroga más que le permite ir evaluando si la necesidad por la cual contrató a ese trabajador se mantiene, lo puede prorrogar. Y flexibilidad para los trabajadores, porque van a tener la certeza y digamos que la seguridad de que en algún momento la empresa tendrá que decidir o definir si el contrato de trabajo pasa a término indefinido. Entonces es una circunstancia bien especial que nos parece interesante, y sobre todo pues que va a generar muchas consultas de aquí en adelante. Estamos en un momento donde, por lo recién aprobado, pues todavía no hay pronunciamientos de los juzgados, no hay pronunciamiento de las altas cortes, pero como empresa estamos en la obligación de estar al tanto, y las actualizaciones pues las iremos poniendo a nuestros clientes y a todas las personas que estén interesadas. La prórroga automática, esta sí digamos que se parece mucho a la condición anterior, y es que se le mantiene la figura del preaviso correspondiente a 30 días, es decir, si una empresa quiere terminar el contrato a término fijo, debe preavisarlo con 30 días de anticipación. Si esto no sucede, el contrato se prorroga por el término inicialmente pactado o por la prórroga que esté vigente en su momento, sin que pueda superarse el límite de los 4 años. Nótese que pues en ambos casos, prórroga pactada y prórroga automática, la norma es clara en establecer el límite de 4 años. Eso digamos que el criterio de interpretación que en este momento se deriva de esa modificación de la reforma laboral en cuanto a la contratación, bien sea a término fijo o a través de la figura de término indefinido. Felipe, antes de pasar al tema siguiente, hay algo llevado a la práctica muy común, sobre todo en microempresarios, que usualmente hacen sus contratos a términos inferiores a 1 año o máximo a 1 año, y hacen una liquidación, usualmente son de enero a diciembre. En diciembre liquidan a todo el personal y vuelven y reciben ese mismo personal en enero. ¿Esto cambia la situación? ¿Esta reforma cambia la situación o agrava esa condición? Claro que sí, Adriana. Digamos que es una pregunta muy interesante, porque con la intención de la reforma laboral y la intención del artículo que modifica el contrato a término indefinido, se supone que la regla general será la contratación a través de término indefinido. De acuerdo con lo que hemos venido analizando, las empresas deben definir en qué casos, bajo qué circunstancias y sobre qué justificaciones se va a contratar al personal a una sección
a un área a través de un contrato a término fijo. Entonces, eso hará que tanto las empresas desde el punto de vista gerencial como acompañadas por sus gerencias de recursos humanos, así como de sus abogados internos o de las firmas que los asesoren, pues delimiten muy bien y justifiquen en qué casos van a hacer uso de la contratación a término fijo. La modalidad que tú mencionas, digamos que viene muy arraigada desde hace muchos años. Considero yo, y esto es un criterio muy personal, no quiere decir que sea el único o el acertado, porque pues en estas discusiones hay diferentes puntos de vista, pero creo que esta reforma laboral tuvo también como propósito entrar a delimitar o a frenar ese tipo de contratación que de alguna manera se consideraba abusiva. No en todos los escenarios es abusiva, pero sí digamos que era una figura muy arraigada para evadir, digamos que una continuidad y evadir la modalidad del contrato a término indefinido. Ah, de acuerdo, muchas gracias, Felipe, qué bien. Bueno, otro tema que es, digamos, muy inquietante para los empresarios es el contrato de aprendizaje. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Bueno, Adriana, claro que sí. Este es otro tema supremamente interesante porque el contrato de aprendizaje, que hasta hace un mes y 6 días era una relación de aprendizaje especial, se nos ha convertido en un contrato de trabajo especial. Eso tiene unas implicaciones que ya voy a comenzar a socializarlas. Implicaciones desde el punto de vista de la relación de aprendizaje entre el aprendiz y las empresas patrocinadoras, y obviamente también desde el punto de vista económico, cuantitativo, porque al cambiar la figura del aprendiz, las empresas a partir de la expedición de la norma pues deberían asumir unas obligaciones de orden económico. Entonces, frente al contrato de aprendizaje, tenemos que el artículo 21 establece dicha relación como un contrato laboral especial y a término fijo, el cual no puede superar a 3 años. O sea, que hay un primer cambio antes de la reforma laboral. El contrato de aprendizaje, la relación de aprendizaje estaba supeditada a 2 años. Ya esta novedad de los 3 años tiene una justificación técnica, y es por los programas académicos que el SENA constantemente viene desarrollando y en los cuales identificó que hay programas de formación que tanto en su fase lectiva como fase productiva pues puede tardar 3 años. La novedad que generó la reforma laboral en cuanto al contrato de aprendizaje es que quedaron algunos vacíos y quedaron, digamos que, abiertos a interpretación. Esa interpretación pues fue reglamentada por el Ministerio del Trabajo a través de la circular 083 del 18 de julio. Es una circular que pues fue expedida hace tan solo 13 días, la cual pues ya hicimos el correspondiente análisis, y en esa circular se regulan varios criterios sobre los cuales pues ahorita voy a hacer una precisión, pero específicamente el cambio más importante en cuanto al contrato de aprendizaje es que ya me regula o me identifica y le da claridad al sector empresarial de los tipos de formación que actualmente se encuentran, que es la formación dual, la formación tradicional y los estudiantes universitarios. Para las personas que de pronto no conocen, uno normalmente asocia el contrato de aprendizaje con el estudiante SENA. Resulta que no es así. Hay otros 2 tipos de formación que también sirven o también, digamos, que hacen parte de este marco. Entonces, digamos que en este cuadro tratamos de resumir el impacto económico, porque efectivamente los aprendices o las personas que estén en formación dual durante el primer año las empresas van a tener que pagar un apoyo de sostenimiento mensual del 75% de un salario mínimo. En el segundo año, el 100% de un salario mínimo. Y en esta formación dual, nótese cómo se identifica en la columna de la derecha de Seguridad Social que deberá hacerse afiliación y cotización al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Aquí la novedad es que ya las personas van a tener que cotizar, o las empresas van a tener que cotizar al sistema general de pensión. Esto antes pues no sucedía.
En la formación tradicional, que es lo que conocemos como la aprendicena, ellos durante su fase lectiva van a recibir el 75% de un salario mínimo y las empresas van a tener que afiliarlos al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. Mientras que en la etapa práctica, ya el apoyo de sostenimiento mensual cambia al 100% del salario mínimo y la afiliación y cotización al sistema de seguridad social es tanto en salud, pensión y riesgos laborales. No está aquí en el cuadro, pero se entiende también, ahora lo vamos a explicar, por qué puede surgir y qué pasa con las prestaciones sociales y los aportes al sistema para fiscales. Ya ahorita digamos que lo vamos a aclarar. Y en los estudiantes universitarios, bajo cualquier modalidad o etapa, la empresa deberá cancelar el equivalente al 100% del salario mínimo y se mantiene entonces en su formación, digamos que electiva, solo salud y riesgos laborales, y en la fase práctica salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, con este cuadro digamos que hacemos claridad a cuál es el cambio que asume o va a tener que asumir el sector empresarial, porque pues evidentemente hay modificaciones. Ahora, hay varios ítems que tienen que ser analizados como consecuencia de la reforma laboral y de la expedición de la circular. Uno de ellos es qué pasa con la vigencia de los contratos antiguos y futuros. Entonces, esto es un tema, digamos que muy técnico, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple. Cuando se promueve una reforma laboral o se modifican los derechos laborales a través de la legislación, hay un artículo que me identifica a mí que los efectos de esa modificación entran a ser de aplicación inmediata sobre los contratos que estén vigentes. Pero esas modificaciones no pueden ser consideradas de manera retroactiva. ¿Qué significa lo anterior? Que entra o se promulga una ley y a partir de la promulgación los contratos que estén vigentes se les aplica las reglas que establecen esa modificación o esa actualización normativa. Pero esa actualización no puede entrar a, digamos, llenar o atender asuntos que ya se consolidaron hacia el pasado. Entonces, con el contrato de aprendizaje surgió una inquietud porque la norma decía de manera clara que los contratos que se suscribieran, es decir, los nuevos contratos que se suscribieran a partir de la reforma laboral, debían ser regulados por la reforma laboral. Pero quedó la inquietud porque manifiesta la reforma, que frente a los contratos antiguos se aplicarán las disposiciones a partir de la fecha en que se promueve la norma, pero pues no fue clara. Ese vacío, pues digamos que lo llena el SENA a través de la circular 083 y pues manifiesta entonces que los contratos vigentes antes de la reforma comenzarán a regirse por la nueva ley. Como consecuencia de un análisis que hicieron internamente y producto de un principio que regula el derecho laboral de digamos, nivel constitucional, que es el de la condición más beneficiosa. Actualmente hay todavía una discusión, hay empresas, hay firmas que dicen estamos de acuerdo, los contratos SENA que estaban antes de la vigencia de la norma en etapa práctica, porque esa es la otra discusión, si están en práctica o lectiva, si están en fase práctica deben ser modificados a través de un otro sí y comenzar a ser regulados a través de un contrato de trabajo. Esa es, digamos, que una de las condiciones o de las consecuencias más importantes. Para eso, nosotros que estamos recomendando efectivamente en estos momentos, como no se tiene la certeza todavía, hemos recomendado que cada empresa haga una solicitud a título de derecho de petición al SENA para que efectivamente se le consulte de qué manera se debe implementar el contrato de aprendizaje como consecuencia de la reforma laboral. Y dos, que si deciden efectivamente no aplicar la reforma laboral a los contratos de aprendizaje antiguos, pues hagan, digamos, que una reserva o una provisión por si el día de mañana, en los próximos 6 meses, consideramos nosotros hay un cambio de postura, pues la empresa no se vea sorprendida desde el punto de vista económico. Entonces, eso en cuanto a la vigencia. Naturaleza jurídica y pagos, es claro que el apoyo de sostenimiento mensual tiene carácter salarial, por lo tanto se considera salario y es la base para liquidar las prestaciones sociales, que era lo que les indicaba, les iba a aclarar. El trabajo suplementario indica la resolución que se puede presentar solo que de manera excepcional y en la fase práctica por obvias razones.
en caso de que la naturaleza de la formación así lo exija. Y en cuanto a los aportes, los aportes parafiscales, que es SENA, ICBF y Caja de Compensación, indica el Ministerio que hay que atender la exoneración dispuesta en el artículo 114 del Estatuto Tributario, en el que identifica que las empresas no deben pagar aportes en salud, SENA e ICBF para aquellas personas que devengan menos de 10 salarios mínimos. Entonces, sí debe cotizarse y sí debe aportarse en lo que tiene que ver con el subsidio familiar a través de las cajas de compensación familiar. Pero, disculpa, Felipe, es que tiene una pregunta que dice, ¿en etapa productiva también hay que afiliarlo a la caja de compensación? Correcto. Con esto que acabo de mencionar, ratificamos, efectivamente sí, porque la caja de compensación no está dentro de la exoneración contenida del estatuto tributario. Palabras más, palabras menos, los aprendices en etapa productiva, o sea, los nuevos aprendices y los que vienen en etapa productiva, pues ya deben ser tratados como un empleado más. Digamos que ese más no es peyorativo, sino, oiga, es un trabajador más de la empresa, solo que tiene una relación laboral especial. ¿Listo? Ok, y también preguntaron que si para los aprendices SENA aplica la afiliación a CSF y entrega de dotación. Entonces, SENA no, porque efectivamente la exoneración del artículo 114 me dice que las empresas no deben cancelar SENA ni ICBF, pero sí caja de compensación. Dotación, claro, al ser considerados trabajadores solo con una relación laboral especial, también deben ser sujetos de la entrega de la dotación, y más faltaba. Y puede que también exista la pregunta, pero de una vez nos adelantamos. Auxilio de transporte, también van a devengar menos de 2 salarios mínimos, y tienen que entonces ser reconocido el auxilio de transporte. Entonces, digamos que esta es una circunstancia pues que genera una carga económica para las empresas importante, porque pues un aprendiz era una persona sobre la cual estaba en un proceso de formación de la empresa, digamos que lo destinaba o se aprovechaba en el buen sentido de la palabra para que adquiriera experiencia, y pues no tenía el mismo costo empresarial, el costo empresa, como se dice internamente. Ahora sí pues ya tiene un costo empresa totalmente diferente. Seguridad social ya, régimen disciplinario híbrido, esto es otra novedad. Los aprendices SENA, los procesos disciplinarios antes de la reforma solo los podía adelantar los tutores del SENA. Ahora con esta modificación, las empresas pues también pueden adelantar procesos disciplinarios, solo que hay que entender que esos disciplinarios deben ser acordes con el proceso de formación. ¿Qué entendemos nosotros cuando la resolución indica un proceso disciplinario acorde con el proceso de formación? Pues que digamos que un proceso disciplinario, un SENA, porque no esté haciendo bien la tarea, pues digamos que es como un poco contradictorio. Lo asociamos más como al cumplimiento de deberes, al cumplimiento de un horario, a todo el tema de ética y transparencia empresarial. Ahí es donde consideramos que las empresas deberían o pueden efectivamente activar un mecanismo o el mecanismo del proceso disciplinario. Autorización del inspector del trabajo para aprendices menores de edad, digamos que se puede, no se ve mucho en el mercado, pero pues es un aspecto que regula la circular. Derecho laboral colectivo, se identifican derechos a favor de los aprendices, pueden hacer parte de organizaciones sindicales, pueden participar en huelgas, pueden promover o participar en negociaciones colectivas. Ese digamos que es un derecho que también se les reconoce. Y la última particularidad es que los aprendices SENA pueden también hacer parte del COPAS, del Comité de Convivencia Laboral, y digamos que también pueden cumplir la cuota de trabajadores discapacitados, que también es una novedad que trae la reforma laboral. Digamos que este es como el gran resumen que tenemos frente al contrato de aprendizaje. Es un tema bien álgido, bien profundo, va a generar y está generando muchas inquietudes. Repito, en la medida en que vaya pasando el tiempo van a haber más conceptos, va a haber mucha más claridad. Entonces, es lo que tenemos hasta el momento. Si me permiten acá, está digamos que el último ítem. Ya la misma circular identifica cómo se debe hacer el aporte al sistema de seguridad social a partir del 1 de agosto. En la fase electiva pues está la indicación de cómo debe ser el tipo de aportante, que es empleador. El tipo de cotizante, 19 aprendices en etapa productiva. Tipo de planilla en empleados. Se paga salud de agosto.
agosto y pensión de julio. Y si la persona el aprendiz está en etapa productiva o en formación dual, el tipo de aportante será empleador, es decir, la empresa tiene que hacerlo en condición de empleador. Tipo de cotizante ahí ya cambia y es el 1 dependiente, es decir, un trabajador. Tipo de planilla, empleados, salud agosto y pensión julio. Importante, de aquí a diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social debe expedir un acto administrativo en el que se adopten los ajustes de la planilla, porque esta recomendación es parcial. Y es muy importante, aquí lo voy a subrayar, cuando hagamos el registro de los aprendices de los trabajadores SENA, debemos reportar el campo exonerado, aporte patronal en salud, SENA e ICBE, que está relacionado con la pregunta que nos hicieron. De acuerdo, qué interesante, Felipe. Los demás términos de aprendizaje continúan igual. Es una pregunta frecuente si aquellas empresas que superan los 15 colaboradores o tienen la obligatoriedad de tener aprendiz SENA. Esto continúa igual. Continúa, lo que es la cuota de aprendiz no sufrió modificación. Lo que es el reporte de la nómina de las empresas no se modifica, eso se mantiene. La otra novedad que de pronto no está acá es la monetización. Las personas que no, las personas naturales o las empresas jurídicas que no quieran o no puedan cumplir con la cuota de aprendizaje tienen la oportunidad de monetizar, solo que la monetización en este momento pues ya es de 1.5 salarios mínimos, es decir, aumentó la monetización. El gobierno quiere que no se monetice, sino que se promueva la formación, y digamos que creemos que por eso aumentó el valor de la monetización, para desincentivar efectivamente esa opción. ¿Listo? De acuerdo. Ah, qué bien, Felipe. Sí, hay mucha tela que cortar ahí. Bueno, cuéntanos un poquito ahora en otra inquietud pues muy frecuente, y es los cambios en los procesos disciplinarios. Bueno, efectivamente la reforma introduce un cambio al régimen disciplinario privado. Permítame, voy aquí al punto exacto. Al cambio introducido. El proceso disciplinario siempre ha sido facultativo, una disposición por parte de la empresa. El código sustantivo del trabajo no era tan específico en identificar si debía desarrollarse por fases, si había algún tipo de término, y lo que se presentaba era que a través de la jurisprudencia, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia reguló esa materia. Estableció entonces que los procesos disciplinarios tenían que revestirse del debido proceso, del derecho de defensa, que había que darle la oportunidad al trabajador efectivamente de que se defendiera, que para ello pues debía notificársele de algo que en el sector empresarial se llama citación a descargos, etcétera, etcétera. Ya con la reforma laboral se establece un primer cambio muy importante, y es que entre la citación a descargos y la diligencia de descargos debe transcurrir un término de 5 días. Esto pues es una gran novedad, tiene el propósito de permitirle al trabajador pueda preparar su defensa, y pues esto implica que las empresas tengan que hacer una actualización de sus procesos disciplinarios y una actualización de su reglamento interno de trabajo. Entonces este es un primer ítem importante. El segundo, que no aplica para todas las empresas, pero sí para aquellas donde digamos que esté presente las organizaciones sindicales, identifica que el trabajador puede estar acompañado por 1 o 2 representantes del sindicato. La norma antes me decía que debía estar acompañado por 2 trabajadores. Y una tercera novedad es que este proceso disciplinario, que se vuelve un poco más estructurado, no aplica para trabajadores del hogar ni para las micro o pequeñas empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Digamos que nos parece que se trata de manera desigual a empresas que no se deberían tratar. Digamos que el proceso disciplinario se debería garantizar al 100% de los trabajadores. Pero ¿cuál es la justificación que entendemos nosotros para hacer ese trato diferenciador?
y es que pues una empresa con menos de 10 trabajadores probablemente no tenga un área de gestión humana, probablemente no tenga una asesoría de un abogado, entonces puede que haya un desconocimiento de cómo adelantar toda una estructura de un proceso disciplinario. Esa es como la justificación. Importante, la reforma laboral dice que la actualización del proceso disciplinario en el RIN se tiene que hacer dentro de los 2 meses siguientes. Esto no significa que tenga que implementarse eso hasta dentro de 2 meses, no. El proceso disciplinario que establece la reforma laboral es de aplicación inmediata, solo que la empresa o los empresarios o digamos que los empleadores cuentan con un término de 12 meses para que puedan, 1, estructurar bien sus procesos, 2, hacerlo a través del reglamento interno de trabajo. Entonces es importante para que efectivamente lo tengamos en cuenta las personas que están en la reunión, que sean gerentes de recursos humanos o dueños de empresas. ¿Qué recomendamos nosotros frente al proceso disciplinario independientemente de la reforma laboral? Pues que se debe hacer en un término razonable. El término razonable influye mucho el tamaño de la empresa, influye mucho la existencia o no de un área de gestión humana o un área legal, y efectivamente pues en el caso de las organizaciones sindicales la flexibilidad de que pueda estar acompañado por uno o 2 miembros de una organización sindical, consideramos nosotros que va a facilitar o debería facilitar, digamos, que la agilidad de los procesos disciplinarios. Esa es como, Adriana, la novedad que tenemos frente a este tema importante. No sé, Sebastián, si tengamos alguna pregunta y aprovechamos y la vamos resolviendo. Sí, preguntaban si discúlpame, ¿sí? Dime, Sebastián, no, dime, ¿tienes ahí preguntas pendientes? Sí, el señor Edwin González dice que en el clausulado se incorporan las del contrato de aprendizaje anterior y las de un contrato laboral, o solo las del contrato laboral. Digamos que entendemos que cuando hace mención al clausulado en la práctica, ¿qué es? Yo, a través de un otro sí, con los aprendices que están ya en etapa o que venían en etapa productiva, con ellos, ¿qué debería ser? Un otro sí donde convierta su relación a un contrato de trabajo, y efectivamente en ese otro sí yo puedo establecer las obligaciones que la empresa tiene de manera general para todos sus trabajadores, y puedo establecer en ese otro sí unas obligaciones especiales de acuerdo con la naturaleza de formación del aprendiz. Eso para los aprendices que ya vienen con una relación de aprendizaje antes de la reforma. Con los nuevos aprendices, es decir, con los que se vinculen o se hayan vinculado después del 25 de junio, después del 26 de junio exactamente, ¿qué debería hacerse? Pues firmar con ellos un contrato de trabajo especial de aprendizaje. Entonces ahí hay 2 opciones: o utilizan el modelo de contratación a término fijo que tiene la empresa implementada, o especializan, es decir, crean un contrato especial para que vaya siendo firmado por cada aprendiz que se vaya contratando en el tiempo. Nos gusta más esta segunda opción porque el aprendiz, así sea considerado trabajador, pues igual sigue siendo aprendiz y debe asignársele unas obligaciones especiales precisamente por su proceso de formación. Adelante, Adriana. Sí, Felipe, muchas gracias. Aquí quería pues como hacer un aporte personal. El 90% de los empresarios de nuestro país, y entendería que aquí nos acompañan varios, son microempresarios, es decir, personas que dan trabajo a menos de 10 trabajadores. Es una pregunta muy frecuente si están obligados a tener reglamento interno de trabajo. Como consultora, yo digo que sí, siempre debemos tener un reglamento interno de trabajo, porque esa es la herramienta que nos permite hacer un debido proceso sancionatorio. Entonces, aquí pues como aporte, la generalidad de los microempresarios no le dan la importancia a tener unas normas claras en la relación con sus colaboradores, y es cuando estos procesos disciplinarios se complican y usualmente a última hora deben recurrir a despedir el colaborador sin justa causa, con condiciones onerosas para la organización. Entonces, pues quería darte mi aporte y a las personas que nos acompañan aquí, y es que el reglamento interno de trabajo es súper importante, incluso si yo tengo menos de 10 trabajadores.
Bueno, otro tema, Felipe, acá tú hablaste de la actualización del reglamento interno de trabajo y con este aporte, no sé si quieras compartirnos algo adicional referente a eso. Entiendo que hay empresas que desde hace años no actualizan su reglamento interno de trabajo, incluso las inspecciones del Ministerio de Trabajo relativas a salud y seguridad en el trabajo, ya el Ministerio está abordando esa actualización del reglamento interno de trabajo porque es frecuente que se encuentren reglamentos internos de tiempos, inclusive antes del COVID. Entonces sí me parece importante que nos profundices un poquito si con esta reforma laboral, independiente que yo haya actualizado mi reglamento interno de trabajo el año pasado, debamos hacer una nueva actualización. Claro que sí, Adriana, muchas gracias por el aporte. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene VP Logios frente al reglamento interno de trabajo y cuál es la visión profesional que yo tengo? Más allá de que sea una obligación legal adoptarlo a partir de X cantidad de trabajadores, 5 para las empresas comerciales, 10 para las industriales y 20 para las agrícolas, hay que entender que el reglamento es un manual o una hoja de ruta. Y a través del reglamento las empresas pueden regular muchas circunstancias que son parte del día a día y esas circunstancias, si no están bien normalizadas, si no están bien concertadas, pueden traer dificultades tanto en el ambiente laboral, frente al cumplimiento de obligaciones, frente a lo que mencionabas de que un empresario deba acudir a una terminación sin justa causa por no haber regulado. Entonces, consideramos que el reglamento interno de trabajo sí deben implementarse. Segundo, antes de la reforma laboral, digamos que esto lo digo con todos nuestros clientes, pues nosotros hacemos una actualización anual, identificamos cuáles son los cambios normativos más significativos, porque el derecho laboral es el área jurídica de más dinámica, precisamente porque está asociado a dos factores que siempre van de la mano, el recurso humano. Entonces, efectivamente, todos los meses la Corte Suprema dice una cosa, el Ministerio del Trabajo profiere una circular. Eso nos permite a nosotros recomendarles a nuestros clientes, hagamos un proceso de actualización anual del reglamento interno de trabajo y con eso nos evitamos que en 5 años querramos hacer una actualización muy robusta que nos lleve mucho tiempo. Entonces, siempre vamos a recomendar, Adriana, que las empresas, 1, tengan un reglamento interno de trabajo, 2, que lo actualicen. Y frente a la reforma laboral, con toda seguridad, la reforma laboral trae 67 artículos, si no estoy mal, y pues obviamente hay muchos que impactan en el reglamento interno de trabajo, lo que ya estamos a favor de nuestros clientes haciendo y es generando cronogramas de actualización del reglamento interno de trabajo. De acuerdo, Felipe, qué bien. Pues otro tema de largo alcance que seguramente tú podrás aclarar en las sesiones individuales que tengas con las personas interesadas. Bueno, también me parece muy interesante que hablemos algo respecto a los recargos por trabajo nocturno. Cuéntanos un poquito respecto a eso, porque sí es una pregunta muy frecuente que ha generado mucho angustia en el sector empresarial. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Bueno, la reforma, ¿qué cambió frente al recargo nocturno? Hay mucha noticia de que se modificó el recargo nocturno desde el punto de vista económico, pero hay que saberlo explicar. Hasta antes de la reforma, el trabajo nocturno en Colombia iniciaba a partir de las 9 de la noche. Para los que estamos en el mundo jurídico, conocemos que por allá en el año 2002, el recargo nocturno iniciaba a las 6 de la tarde, fue modificado por la ley 789 con un propósito de crecimiento económico. Algunos analistas dicen sí se creó empleo, otros dicen no, pero lo cierto es que eso se modificó y por lo tanto hasta el 25 de junio el recargo nocturno empezaba a partir de las 9 de la noche. La reforma modifica el recargo nocturno y establece varios aspectos. El primero y lo más importante, el recargo nocturno empieza a las 7 de la noche, es decir, se anticipa 2 horas a lo que estaba antes. Segundo y muy fundamental,
no es de aplicación inmediata esta modificación. La norma que lo regula expresamente señala que a partir de 6 meses después de la promulgación de la norma entra en vigencia esta modificación. Palabras más, palabras menos, en este momento el recargo nocturno sigue estando a partir de las 9 de la noche y solo desde el 26 de diciembre de este año las empresas tendrán que comenzar a reconocer ese recargo nocturno. Y tercero, el porcentaje del recargo nocturno no se modificó, se mantiene en el 35%. Entonces, con esto damos un parte de tranquilidad en que en estos momentos, aunque la reforma modificó el artículo, todavía no está siendo aplicado. Y tienen las empresas 6 meses, eso tiene una justificación, tienen las empresas 6 meses para poder hacer un análisis de cuál va a ser el impacto económico de tener que comenzar a reconocer recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Hay muchos sectores económicos, el sector gastronómico, el sector salud, el sector de vigilancia y seguridad, que pues van a tener un impacto muy fuerte, y pues en empresas de 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 empleados, pues obviamente 2 horas de recargo nocturno por cada trabajador individualmente considerado, multiplicado por el número que va a manifestar, sí tiene un impacto importante. Entonces creemos que por eso se prorrogó en el tiempo la entrada en vigencia de esa modificación. Eso, digamos, que en cuanto al recargo nocturno. La otra modificación importante desde el punto de vista económico, y digamos que ahí la uno porque casi siempre van de la mano, es la remuneración del trabajo dominical. Básicamente, pues esta modificación trae 2 consecuencias, una económica y otra conceptual. Me voy a ir primero sobre la económica. A partir de el 1 de julio de este año, ya el recargo se incrementó a un 80%. 80% que en algunas empresas lo establecen al 0.80, otros hablan del 1.75, 0.80. Yo, ¿cómo lo resumo? Antes la norma me decía que el recargo por trabajo dominical debía ser liquidado con un recargo del 75%, pero pues a la hora de hacer la operación matemática para hacer una debida liquidación, yo lo que tenía que hacer era coger el valor de la hora de un colaborador y si me trabajo un domingo, pues multiplicarlo por el 1.75%. Con la reforma, pues ya ese cálculo o esa estimación yo la tengo que hacer al 1.80%. Eso a partir de este mes. Es decir, que las empresas ya cerrando este 31 de julio tuvieron que incrementar su costo operativo en recargo dominical en un 5%. A partir del julio del año 2026, es decir, dentro de un año, se aumenta al 90% y a partir del mes de julio del año 2027 llegamos a un 100%. Entonces, también es un cambio que paulatina y gradualmente pues las empresas van a ir haciendo sus proyecciones y tendrán que revisar qué decisiones desde el punto de vista financiero, contractual, recursos humanos, costo de empresa, costo de los productos y servicios tienen que revisar. Y la otra gran modificación que va a generar mucha consecuencia en el sector empresarial es que antes del... Ese Google es hermoso. Perdón, alguien tiene abierto el micrófono. Antes de la reforma laboral, el trabajo en día domingo y el trabajo en día de descanso festivo, digamos que conceptualmente se separaba. ¿Y cuál era la consecuencia de esa separación? Que para calcular el trabajo dominical ocasional o el trabajo dominical habitual, pues la norma solamente tenía en cuenta los días de trabajo domingo. Es un concepto un poco, o que se ve sobre todo para las empresas que trabajan los días domingos, cuando un trabajador presta servicios en un mes calendario, 1 o 2 domingos, se genera el concepto del trabajo dominical ocasional. Y la norma me decía, o me dice, porque eso no cambia, y que en esos casos la empresa o le reconoce el día de trabajo dominical o le reconoce un día de descanso compensatorio, o uno o lo otro. Y cuando estamos en presencia de trabajo dominical habitual, que es cuando una persona me trabaja 3 o más domingos en el mes, ya ahí
el trabajador tiene el derecho a las dos novedades, tanto a que se le pague el recargo dominical como a que se le dé un día de descanso compensatorio por cada día de trabajo. Entonces, antes de la reforma, para hacer ese cálculo, si una persona estaba en dominical habitual o en dominical ocasional, solo se tenían en cuenta los domingos, no los festivos. ¿Qué sucede con la reforma laboral? Lo cual es el impacto que trae la reforma laboral. Como lo menciono acá, iguala el concepto, es decir, equipara el concepto de trabajo dominical y el trabajo día de descanso en festivo. Entonces, eso pues va a generar una consecuencia, y es que las empresas van a tener que, para saber si una persona, un trabajador, está en trabajo dominical ocasional o trabajo dominical habitual, van a tener que tener en cuenta los festivos. Eso, digamos, que es un aspecto supremamente importante que tendrán que tenerlo en cuenta el sector empresarial. Pero digamos que esto también es parte del análisis que hemos venido haciendo. El impacto realmente económico se va a presentar en las empresas que tengan que reconocer el trabajo dominical. Porque las empresas que de pronto, cuando es trabajo ocasional, decidan dar un día de descanso compensatorio, pues no van a tener que pagar el trabajo dominical al 1.80 o al 1.90 o al 200%. ¿Sí? Entonces es un tema que, pues, producto de nuestro conocimiento, ya hemos comenzado a analizar. Obviamente habrán casos o sectores empresariales donde las empresas les sea más favorable pagar que dar descansos por la misma operación y la misma necesidad de que los trabajadores presten servicios a través de turnos rotativos. Entonces es un aspecto que genera unas consecuencias económicas, pero que pues ya nosotros como firma hemos ido identificando qué opciones tienen las empresas para que, no para evadir la norma, sino qué permite la norma para poder lograr el mejor equilibrio en la medida en que no se perjudique al trabajador, porque pues son derechos, y que las empresas pues logren optimizar también su costo empresarial. Sus recursos, claro, Felipe, muy interesante. Bueno, Felipe, y para terminar, háblanos un poquito sobre las modalidades, también demasiado frecuente después de pandemia y con estas nuevas generaciones de teletrabajo, trabajo híbrido. Bueno, estas modalidades que también entendemos, y es una pregunta demasiado frecuente de los empresarios, de cómo formalizar este tipo de relación contractual. Bueno, antes de la reforma laboral, el tema del teletrabajo, digamos que se revivió producto de la pandemia que tuvimos que afrontar. Antes pues estaba regulada desde el año 2012 y pues establecía el teletrabajo a través de diferentes modalidades, híbrido, suplementario. Después de la pandemia, o como consecuencia de la pandemia, se generó lo que era el trabajo en casa, esa circular famosa del home office, se reguló el trabajo remoto, pero ya esta reforma, digamos, que trata de estandarizar y regular esas opciones. Como novedad importante, efectivamente se establece la posibilidad de el trabajo transnacional. ¿Qué significa esto? Personas contratadas en Colombia, pero que van a prestar sus servicios desde el exterior. Esas personas normalmente ya pues venían trabajando así. ¿Y cuál era la única figura que utilizábamos nosotros como asesores? Hagamos una figura de teletrabajo remoto, pero pues la finalidad del trabajo remoto establecido en la normatividad era remoto acá en Colombia, no remoto desde el exterior. Ya la figura del teletrabajo transnacional permite y flexibiliza a las empresas para que sus trabajadores puedan trabajar desde cualquier parte del mundo. La obligación es que pues las empresas deben tener una póliza que cubra cualquier contingencia que le pase al trabajador individualmente considerada. Regula pues y vuelve y aclara las posibilidades de trabajo, de teletrabajo híbrido, de teletrabajo remoto. Entonces digamos que es un aspecto que lo vemos bien, está normalizado, y pues creemos que ya las empresas pues deberían abrirse un poco más a mirar en qué sectores empresariales pueden
utilizar. Sabemos que pues las empresas de los sectores de tecnología ya lo vienen aplicando. Entonces es una novedad bastante interesante, Adriana. Me están aquí informando que llegamos ya al límite de tiempo. No queremos tampoco abusar de las personas que tienen que cumplir con sus obligaciones personales, familiares. Con toda seguridad habrá más sesiones. No sé si de pronto, Sebastián, podamos atender un par de consultas para no dejarlas ahí abiertas. Y Nos está preguntando Edwin González. Si quieres, Edwin, puedes tomar el micrófono o leo la pregunta. Dice, ¿tienen modelos de acuerdo a las modificaciones de la reforma? Modelos de acuerdo a las modificaciones de la reforma. claro, efectivamente esta reforma no solamente a nosotros, sino a todos los abogados en derecho laboral nos está exigiendo que actualicemos, entre otras cosas, por ejemplo, el modelo del contrato de aprendizaje. Nos está exigiendo que planifiquemos con nuestros clientes cómo vamos a manejar la contratación a término fijo durante los próximos 4 años. Entonces, con toda seguridad, pues a través ya de los canales que tenemos establecidos de contacto, las personas que estén interesadas, con mucho gusto, pues nos pondremos a disposición de cualquier necesidad que tengan. Y pues, ¿qué otra pregunta, Sebastián? Y con esto ya pues vamos cerrando. Rocío Moreno nos dice, qué lástima, muy buena sesión, sería posible que se hiciera una segunda sesión. Con toda seguridad van a seguir saliendo más sesiones de esta reforma laboral. Digamos que no tocamos la totalidad, nos queda por ahí un tema pendiente, y es que la reforma trae una obligación de contratar personal discapacitado. Eso es un tema que pues también se va a estar regulando, tiene que ser objeto de regulación. Entonces los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que estén muy pendientes de las próximas sesiones, y pues de una segunda en donde toquemos los puntos que no alcanzamos a tocar el día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Súper interesante. Y sí, seguramente vamos a tener muchos encuentros adicionales porque esto era un abrebocas. Muchísimas gracias. Por la participación, por traer todas esas consultas que gracias a tu experiencia y los clientes que tienes, pues nos permiten a nosotros hacer un poco más dinámico el webinar. Sebastián, muchísimas gracias por sincronizar y que todo haya salido de manera excelente, y a todas las personas que participaron, que se vincularon, pues agradecerles por el interés mostrado e invitarlos pues a que nos sigan tanto en redes sociales para que estén actualizados con todas las novedades que se van presentando en este mundo empresarial. Muchísimas gracias y que estés muy bien, muy amables. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Felipe. Hasta luego, feliz noche. Y que estén muy bien.